Bienvenidos al podcast de Bebé Tips, un espacio en donde buscamos acompañarlos y resolver todas sus inquietudes como padres, acercándoles a los mejores especialistas para que siempre estén un paso adelante en la crianza de sus bebés. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio del podcast de Bebé Tips. Me encanta estar aquí porque es un espacio para ustedes. Bebé Tips hace el mayor esfuerzo para atraer a los mejores especialistas para llevar esa crianza respetuosa al siguiente nivel, con casos reales, temas de suma importancia que comúnmente no se hablan o si se platican, hay muchísima información y qué mejor de siempre estar anclados con especialistas que saben de lo que se está hablando. Y el tema del día de hoy, híjole, es una de las decisiones de las más importantes antes de la llegada de nuestro bebé, que es parto natural o cesárea. ¿Qué será mejor? Ninguna de las dos hay que satanizarlas porque tanto el parto como la cesárea son buenas elecciones, pero ahí depende muchísimo de cómo venga el bebé, ¿no? Yo creo que siempre es bien importante acercarnos a nuestro doctor, a nuestro ginecólogo, para que nos dé la mejor posibilidad. Al final del día es que tu bebé nazca sano, que mamá esté lúcida, que mamá, dentro de todo lo que se viene, pues que esté en perfectas condiciones. Y qué mejor que platicar con la experta en el tema, la ginecóloga Gabriela González. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí. Esta es tu casa. La verdad es que Bebé Tips tratamos temas reales que siempre surgen, Gaby, muchísimas incógnitas. Creo que es una de las decisiones más importantes. En mi caso, yo me preparaba para un parto natural. Hice todo lo posible. Ya sabes que te dicen la pelota de pilates, hacer ciertos movimientos. Y yo dije, ya estoy. Y una semana antes me dicen, ¿sabes qué, Ale? Va a tener que ser cesárea porque el bebé pues no se volvió a voltear y pues ya por el tiempo es inevitable. Y bueno, recurrí a cesárea que me fue muy bien. Súper. Pero no me vas a dejar mentir que las mujeres tienen un poquito satanizado. Es que cesárea, la recuperación es un poquito más tardía. Pero ¿cuáles serían esas ventajas y desventajas de una cesárea o un parto natural? Mira, es exactamente lo que acabas de decir. Para mí es fundamental que mamá y bebé al final de cuentas estén bien, independientemente de la vía del nacimiento, ¿no? El parto y cesárea son vías de nacimiento que difieren mucho en cuestión al menos de la recuperación. Un parto es muchísimo más rápido que una cesárea, pero también al momento de la planeación, obviamente una cesárea es muchísimo más rápido, más cómoda, tanto para el médico como para el paciente. Tú llegas programada, te operas, claro, cero complicaciones, debería de haber o esperadas que no haya. Un parto es un poquito más prolongado desde que empezamos con el trabajo de parto, el dolor, la angustia, la preocupación, incluso las complicaciones que puede haber durante el trabajo de parto hasta el nacimiento del bebé. Terminamos el trabajo de parto, mamá y bebé esperamos que estén todos súper bien. Mamá prácticamente está recuperada, ya no hay dolor, se para a las horas, está caminando y al otro día o a las horas ya se puede ir a casa. Sin embargo, una cesárea, pues tenemos un poquito más de la recuperación, más tardada, un poquito más de dolor. Incluso la recuperación puede prolongarse hasta 2 años. O sea, hay pacientes que pueden llegar a tener dolor en el sitio de la cesárea, tiempo prolongado, 1, 2 años, incluso pasan años de que se recuperan. Sí, la verdad es que la cesárea sí llega a ser un poquito más tardía, pero también si nos vamos un poquito por el lado estético, hay muchas mamás que lo comentamos incluso antes de grabar. Oye, es que la incisión antes, bueno, yo decía en mi cabeza siempre era en vertical y ahora ya es en horizontal de manera en que prácticamente no se vea. Pequeñita. Pero tú me comentaste, hay situaciones específicas que todavía te la hacen en vertical. No se me asusten, no es en todos los casos, pero pasa. Exacto. ¿Y a qué se debe? Mira, dependiendo del tipo de cesárea, definitivamente la incisión en la piel no es la misma que la incisión en el útero. Cuando nosotros tenemos un bebé muy pequeñito, muy prematuro y necesitan nacer por X razón, las incisiones en el útero incluso llegan a ser transversas. Cuando nosotros tenemos una incisión transversa, tenemos que exteriorizar, sacar del abdomen, de la cavidad,
primero el útero con todo y bebé antes del nacimiento. Hacemos una incisión transversa, obviamente una incisión en la pared abdominal o en piel. En esta posición, cuando yo saco o exteriorizo el útero, es más dificultosa para la extracción incluso del bebé. Yo creo que sería la única realmente indicación para seguir haciendo este tipo de incisiones en la piel, que son grandes, que son feas, que pueden llegar a tener a lo mejor incluso un poquito más de implicaciones estéticas que la horizontal. Oye, Gaby, ¿y qué factores médicos determinarían que tiene que ser o cesárea o parto natural? En mi caso era porque el cordoncito lo tenía como atravesado y fue cesárea. Pero ¿cuáles serían, qué otras determinantes para decir, bueno, pues sí tiene que ser cesárea o parto natural en su defecto? Mira, hay unas indicaciones absolutas de cesárea y hay indicaciones relativas, pero absolutas tenemos, por ejemplo, complicaciones maternas y fetales. Por ejemplo, un desprendimiento prematuro de placenta, que esto ya estaremos hablando de una urgencia, ya no podemos pues arriesgar ni a bebé ni a mamá a un parto, y eso va a indicación de cesárea. Una placenta previa, una placenta acleta que está pegada dentro del útero, un bebé que viene en una presentación transversa, pélvica, que tiene una brevedad de cordón, que ya no tenemos líquido amniótico que pueda beber, aguantar el trabajo de parto, las horas que podrían estar en el trabajo de parto. Estas son las indicaciones como absolutas para y sobre todo, exactamente, y sobre todo que tengamos 2 o más cesáreas previas. Ya con este riesgo de 2 o más cesáreas previas, tantas cicatrices en el útero, ya no podríamos arriesgar ni a bebé ni a mamá para tener un trabajo de parto. Es muy riesgoso por una ruptura uterina. ¿Qué es más fácil entonces? Una vez que es cesárea, el siguiente bebé podría ser parto natural, o si es parto natural, el otro puede ser cesárea. O sea, ¿qué sería lo más fácil? Mira, no está contraindicado cuando yo tengo una cesárea que yo al siguiente embarazo pueda tener un parto, siempre y cuando pase un tiempo determinado de un embarazo a otro, que no sea un periodo intergenésico corto, así se llama. Cuando haya pasado el tiempo suficiente, puedo yo tener un parto sin problema, siempre y cuando yo tenga una cesárea. Hasta una. Una. Okay. Cuando ya tengo 2 o más cesáreas, el riesgo de una ruptura uterina es muchísima. Entonces, el riesgo, la verdad es que mejor no arriesgamos ni a bebé ni a mamá. Oye, Gaby, ¿influye la edad de la madre para alguna de estas condiciones? Lo único que me hace pensar que podría influir sobre una decisión de parto cesárea, la edad respecto, por ejemplo, pacientes, mujeres de 13, 14 años que puedan llegar a estar embarazadas con unas condiciones corporales que no le puedan permitir llevar un trabajo de parto por el esfuerzo, por el tiempo, incluso psicológicas, mejor nos vamos directamente a una cesárea. Unas pacientes ya de a lo mejor edad materna de riesgo, que son muy jóvenes, 35 años, pero así se dice edad materna de riesgo a partir de los 35 años, siguen siendo muy jóvenes mientras tengan las condiciones óptimas de cuerpo, ejercicio, alimentación, psicológicas y todo lo demás. Por supuesto que pueden tener un parto o bien una cesárea. Yo creo que a lo único que sí yo diría por la edad, a las mamás muy jóvenes, 13, 14, 15 años, que por múltiples factores y por obvias razones son bebés todavía como para tener un bebé. Claro. Oye, entonces a partir de los 35 años se considera ya, pues, no un embarazo de alto riesgo, pero a lo mejor que ya tienen que tener ciertos cuidados. Mira, de por sí la edad de 35 años está como muy... Sí, satanizada, Sí, exactamente. ¿no? Sí, oigan. Seguimos siendo muy jóvenes, exactamente, seguimos siendo muy jóvenes, pero a partir de los 35 años, tanto la reserva ovárica, o sea, las posibilidades de poder tener un bebé de manera espontánea disminuyen, como las complicaciones maternas o fetales pueden ir en aumento. Las posibilidades de poder tener complicaciones como diabetes gestacional o alguna enfermedad hipertensiva van a incrementar a partir de los 35 años, pero yo conozco mujeres arriba de 40 años que son perfectamente sanas, buen peso, buena salud física, emocional, que pueden tener un embarazo y un parto o una cesárea sin ninguna complicación. Aparte, al final el dar a luz, ¿no? O el tener este bebecito, híjole, es un trabajo, ¿no? De 9 meses en el que mamá como que se va empezando a concientizar de todo lo que se viene y nos causa muchos miedos, ¿no? Es importante mencionar que ni la cesárea ni el parto natural son malos.
No. ¿no? Que ambas opciones son seguras, ¿no? Mientras tú tengas a tu equipo, a tu doctor, a tu dula, a las personas que tú quieras tener, que tú te sientas segura, va a ser la mejor opción, ¿no? Exacto. Pero evidentemente siempre se nos vienen a la cabeza, híjole, es que si existe alguna complicación o si existe algún riesgo. Ahora hablamos de eso, de las complicaciones de una cesárea o una complicación de parto natural. ¿Qué es lo que comúnmente se ve? O sea, Claro. ¿cuáles serían? Mira, una cesárea es considerada como una cirugía mayor. Por lo tanto, todos los riesgos de una cirugía mayor implican hemorragias, implican eventos adversos a órganos vecinos como vejiga, intestino, arterias, venas, etc. Cuando yo hago una incisión de una cesárea, corto muchas capas hasta llegar al útero y poder extraer a ¿Son bebé. 7 capas, Gaby? Exactamente. Wow. Cuando yo llego y hasta la extracción del bebé, perdón, pues hay que volver a cerrar todas estas capas, ¿no? O sería siempre lo ideal. Y en ese momento, pues está la vejiga, están los intestinos, están varios órganos o varias estructuras que tenemos que tener mucho cuidado porque se pueden lesionar. Cuando, a pesar de que tú hagas todo perfecto, al momento de estar cerrando un útero, si hay un útero que no se está contrayendo de manera adecuada, puede llegar a sangrar mucho. Obviamente el riesgo de una cesárea y un parto respecto al sangrado es exactamente el mismo. Incluso yo podría decir que una cesárea es un poquito más controlado lo que tú puedes hacer en cuestión de control en un sangrado. O sea, estás sangrando, haces algunas maniobras o suturas que pueden hacer que el útero se pueda contraer, a diferencia de un parto que es un poquito más, tú ves lo que está de vagina hacia acá, no tanto de lo que está del útero hacia adentro, ¿no? No puedes llegar a verlo en ese momento. Un parto, el bebé sale y pues las lesiones en el canal de parto también puede haber, en el músculo, en la mucosa, los desgarros vaginales, que incluso pueden llegar a ser tan graves o tan extensos que pueden llegar a afectar el ano. Claro, justamente he tenido muchas amigas y conocidas que han tenido parto natural y tienen desgarre, perdón. Y es mucho más complicado. Les tienen que volver a coser, tengo entendido. O sea, y los cuidados son un poquito más específicos. Sí, mira, anteriormente se hacía una pequeña heridita que se llama episiotomía. Se sigue utilizando, pero la verdad es que actualmente ya no está indicado en todos los casos. O sea, puedes tener un parto natural incluso sin necesidad de tener una episiotomía. Obviamente la episiotomía te regala este poquito más de chance de que los desgarros no se realicen y no sean tan descontrolados. Una episiotomía pues es un corte que tú realizas y es controlado. Claro. Con la intención de evitar desgarros. Sin embargo, los desgarros pueden ser también muy leves, desde grado 1 o muy, muy graves hasta llegar a la zona anal y hay que repararlos. Entonces, no se pueden quedar las pacientes así, dependiendo del grado, obviamente, esos son los cuidados. Un grado 4, las pacientes incluso tienen que tener enemas, no pueden evacuar de una manera pues adecuada, es un poquito más dificultoso y la recuperación llega a ser muy retardada en ocasiones. Wow. Las complicaciones más severas por un desgarro son fístulas que pueden venir desde la parte del intestino hacia vagina o vejiga a vagina, etcétera. O sea, tanto el parto natural como la cesárea pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Exacto. Pero aquí es bien importante dejar claro que ambas son buenas opciones, pero dependemos mucho del bebé. Ahora, en cuanto a las posiciones del bebé, ¿cómo afectan en el útero en el momento en el que ya se va a dar el parto natural? ¿Existen algunas posiciones que son un poquito más complicadas o cómo afecta al bebé esto? Mira, la posición adecuada, ideal para el parto es cefálico, que el bebé tenga su cabecita encajada en la pelvis de mamá y que de esa manera pueda hacer movimientos de rotación durante el trabajo de parto para que pueda expulsarse. Cuando el bebé, por ejemplo, está sentado, está transverso, está de cara, son posiciones que el bebé adopta por X razones, por el cordón, por el líquido, por la placenta, por la posición o el tamaño del útero, tamaño de mamá incluso, que esas posiciones no pueden permitirle al bebé salir de una manera fisiológica. Claro. Yo he visto partos, por ejemplo, de bebés que venían en pompis y claro que se han podido extraer, pero en situaciones donde, por ejemplo, las mamás ya llegan con un trabajo de parto avanzado, que ya han tenido un parto previo o 1 o 2, donde el canal del parto, por así decirlo, ya está un poquito más adecuado que una mamá que nunca ha tenido un parto. Si tú pones una mamá
que ha tenido más partos a diferencia de ninguno, va a tener muchísima más experiencia. La Claro. pelvis y vagina van a tener mejores condiciones a uno que no. Y un bebé, incluso en posición sentado, con un trabajo de parto ya avanzado, ha podido nacer sin ninguna complicación. Obviamente los riesgos de que se pueda llegar a atorar su cabecita, que es la parte más grande del bebé, pues son más que por una cesárea. Por eso, cuando no hay un trabajo de parto, cuando se puede programar una cesárea, cuando vienen los bebés en posiciones no adecuadas, es lo mejor. Ahora, hablábamos de algo bien importante, que existen médicos en el que están como muy casados con la cesárea, ¿no? O hay otros que son partidarios de el parto natural. Tú decías, bueno, para nosotros es como mucho más fácil porque programas la cesárea y también la mamá, ¿no? Pero tú decías, yo antes de ser mamá, pues yo decía, esto es lo correcto, pero una vez que ya lo vives en carne propia, tú me dijiste, mi perspectiva cambió. Claro. Sí, definitivamente. Desde que soy mamá, desde el embarazo, desde el día 1 que me Claro. enteré que era mamá, todo cambió como ginecóloga y como obstetra. La verdad es que el nacimiento de mi hijo, que fue hace 7 meses, pues Ay. ha cambiado todo, desde la manera en cómo veo ahora a mis pacientes, desde cómo las trato, desde cómo las entiendo. Obviamente, anteriormente creía que lo sabía todo, ¿no? Pero me cambió, definitivamente. Desde el nacimiento, desde la lactancia, desde el puerperio, incluso desde las náuseas del día 1, Claro. entiendo yo perfectamente O más. sea, te volviste un poquito más sensible, como que, Más como de empática. esa, exacto, más Sí, empática. más paciente. Sobre todo eso, ¿no? Porque pues los doctores, pues en general, pues tienen que dar noticias como vienen, ¿no? Y luego incluso nosotros así como recién, ¿no? Paridas y demás, y Sí. dices, doctor, es que esto no puede estar sucediendo, ¿no? Entonces, cuando ya eres mamá, creo que tu perspectiva cambia, ¿no? Y te vuelves un poquito más sensible en el momento de darles algo o alguna noticia, ¿no? Porque al Todo. final en ese momento tenemos los sentimientos a flor de piel, no me vas a Exacto, dejar mentir. sí. Desde que nació Julián, mi bebé, cada nacimiento que he recibido después de él me conmociona muchísimo. O sea, recuerdo que algún Claro. día estuve yo en ese lugar, mi bebé estuvo en ese lugar. Eh, Todo te cambia. La verdad es que desde las noticias, buenas o malas, Claro. desde las recomendaciones, incluso ya como mamá puedo recomendar a mis pacientes productos desde las estrías. A mí me funcionó esto, a mí me funcionó este té, a mí me funcionó tal cosa. Yo te recomiendo la fisioterapia obstétrica para el trabajo de Claro. parto. Anteriormente, la verdad, siendo muy sincera, no le daba tanta importancia a eso. Desde que yo empecé en mi proceso de parto, dije, a ver, vamos a investigar también esto, desde la lactancia, incluso ya la alimentación complementaria, todo es súper Claro. importante. Y sabes qué, Gaby, es ya no romantizar la maternidad, porque es un trabajo, es un reto, no hay un manual, son cosas que vas viviendo conforme van transcurriendo los días. Uno piensa que lo sabe todo y te preparas y lees y demás, pero cuando llega la realidad te das cuenta que lo que tú pensabas que sabías, pues es todo lo contrario, pero es la magia también de la maternidad. Gaby, yo te quiero agradecer enormemente algunos consejos, tips, herramientas, ya sea para parto natural o para cesárea, que quieras dar para toda la audiencia, todas las mamis de Bebé Tips. Pues miren, vamos a relajarnos un poquito. Definitivamente ya de por sí el embarazo te lleva a un nivel de estrés por el que va a venir, que viene, ¿no? Vamos a dejar, obviamente, buscar a una persona, un médico, un ginecólogo o ginecóloga que pueda darte la confianza, orientarte, decirte los beneficios y también los riesgos que puede llevar cualquiera de los dos caminos, ¿no? Confiar en tu cuerpo, eso es súper importante. Sí. Y también una de las cosas que aprendí mucho como mamá es que a pesar de que hay cosas que nosotros nos preparamos o que queremos controlar definitivamente nuestro cuerpo y nuestro bebé, al final de cuentas se van a decidir el camino, ¿no? Tú querrás un parto, tú querrás una cesárea, pero si las condiciones cambian de un minuto a otro, déjate llevar. Definitivamente no te aferres a algo que pueda poner en riesgo tanto tu vida como la de tu bebé. Eso es lo más importante. Al final de cuentas, que bebé y papás, mamá, papá o parejas quieran y estén bien en casa, eso es lo más importante. Exactamente, Gaby. Lo más importante es la salud de mamá y de bebé. Y si
por cuestiones de la vida, de tu cuerpo, de tu instinto, resulta que va a ser parto natural o cesárea, está bien, disfruta el proceso, porque también todo cambia tan rápido. En un abrir y cerrar de ojos, ya los estamos llevando a la escuela, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos ya empiezan a decir sus primeras palabras y al final es disfrutar y tener esa red de apoyo, esa gente que te apapache, esa gente que te sepa decir realmente también cuando existe alguna complicación que te sepan orientar. Y qué mejor de estar con especialistas, de gente que te pueda dar pues mejores decisiones, ¿no? Porque de eso se trata. Así que nuevamente, Gaby, muchísimas gracias y espero que ustedes hayan disfrutado muchísimo este episodio porque son temas que nos han pedido mucho, así que yo siempre lo recomiendo y se los pido a ustedes de que nos dejen sus comentarios porque estamos muy al pendiente de todo, de las redes sociales y vamos a seguir tocando diferentes temas que son de mucho interés, que no se hablan, que no se platican, pero de eso se trata Bebé Tips, de darle las mejores herramientas para llevar esta crianza respetuosa al siguiente nivel. Así que nos vemos en el próximo episodio de Bebé Tips.